Recuerdo la noche en que apagué todo más temprano, no por disciplina ni por claridad, sino por agotamiento. La casa estaba en silencio, pero dentro de mí todavía había ruido. Era como si hubiera salido de una conversación, pero la conversación siguiera ocurriendo en mi cabeza, repitiendo frases, justificaciones, versiones mejores de mí que nunca logré sostener en vivo. ¿Tú también ensayas respuestas después de que todo ya terminó? ¿Sientes que necesitas explicar quién eres, incluso cuando nadie te lo preguntó directamente? Y en el fondo, ¿sabes cuándo estás siendo tú o solo una versión aceptable de ti mismo? Quien mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro despierta. Carl Jung. Si haces esto en silencio, te vas a reconocer aquí. Lo que nadie te dice es que el exceso de explicación no viene de la claridad, viene del miedo. Miedo a ser malinterpretado, a ser reducido, a ser olvidado. Y poco a poco empiezas a vivir como alguien que está siempre a punto de ser juzgado, incluso cuando está solo. Hay un fragmento que escribí una vez, en una madrugada que parecía no terminar. No sé en qué momento empecé a creer que necesitaba ser comprendido todo el tiempo, como si existir por sí solo no fuera suficiente, como si cada uno de mis silencios fuera un riesgo de desaparecer. Entonces hablo, explico, justifico. Y es aquí donde comienza la primera ruptura, porque el problema nunca fue el ruido del mundo, fue el ruido que empezaste a producir para no ser olvidado dentro de él. Yo pensaba que estaba viviendo. Esa era la sensación. Una agenda llena, conversaciones ocurriendo todo el tiempo, notificaciones parpadeando como si algo importante estuviera siempre a punto de pasar. Me sentía necesario, involucrado, presente. Pero había algo extraño. Yo nunca estaba realmente ahí. Era como si mi atención estuviera siempre un poco adelante, intentando anticipar qué decir, o un poco atrás, corrigiendo lo que ya había dicho. Y en medio de todo eso, yo no existía completo en ningún lugar. Me tomó tiempo darme cuenta de que ese movimiento constante, responder rápido, opinar sobre todo, llenar cualquier silencio, no era vida. Era ruido, un ruido sofisticado, socialmente aceptado, pero aún así, ruido. Porque cuando todo se quedó en silencio por primera vez, lo que vino no fue paz. Fue una incomodidad casi física, como si me hubiera quitado unos audífonos después de años y de repente escuchara algo que siempre estuvo ahí, pero que yo evitaba. Mi propio pensamiento, sin edición, sin filtro, sin actuación. Y no era bonito. Había demasiada duda, demasiada contradicción. Pequeñas vergüenzas acumuladas en frases mal resueltas. Había una necesidad constante de ser validado que nunca tuve el valor de admitir. Y entonces entendí algo que me atravesó con cierta violencia silenciosa. Yo no hablaba tanto porque tuviera mucho que decir. Hablaba porque no soportaba lo que aparecía cuando me detenía. Existe una diferencia brutal entre expresarse y defenderse. Y durante mucho tiempo, todo lo que yo llamaba comunicación era, en realidad, un intento constante de sostenerme frente a los demás. Como si necesitara reafirmar mi existencia en cada frase, en cada opinión, en cada respuesta rápida. Yo no conversaba, me protegía. Y lo más peligroso de todo esto es que el mundo recompensa ese comportamiento. Las personas que hablan bien, que se posicionan rápido, que siempre tienen algo que decir, parecen seguras, parecen confiadas, pero por dentro, muchas veces solo están corriendo del vacío que aparece cuando ya no hay nadie mirando. Hay un fragmento que nunca salió de mí, que escribí en una de esas noches en que el silencio empezó a mirarme de vuelta. Hay algo profundamente perturbador en darte cuenta de que la mayor parte de lo que dices no nace de un lugar de verdad, sino de mantenimiento. No hablas para rebelarte, hablas para no ser cuestionado.
para no ser malinterpretado. Fue ahí donde empecé a desconfiar de mi propia presencia, porque vivir no puede ser esto, esta urgencia constante de llenar cualquier espacio vacío, ese miedo casi infantil de que, si no digo algo, dejo de existir por unos segundos. Tal vez te reconozcas en esto. Esa necesidad de responder rápido, incluso cuando ni siquiera sabes lo que piensas todavía. Ese impulso de explicarte de más, incluso cuando nadie lo pidió. Esa sensación de que el silencio, de alguna forma, te expone. Pero lo que nadie te dijo es que el silencio no te expone, te revela. Y eso lo cambia todo, porque el ruido que llamas vida tal vez sea solo la forma más aceptable de seguir evitándote. Antes de continuar, ¿sabías que hay algo más peligroso que fracasar? La estancación silenciosa. Esa sensación de estar siempre ocupado, pero nunca en paz. De buscar constantemente, pero sin claridad sobre a dónde vas. Esto ocurre porque muchas personas intentan cambiar lo externo sin reconstruir la base mental que lo sostiene todo. Existe un proceso poco conocido que enseña justamente eso, cómo alinear pensamientos, decisiones y comportamiento con un propósito claro y una mente más estable. Este enfoque está basado en la filosofía estoica y la ciencia del comportamiento y ha ayudado a personas comunes a salir del caos mental para construir una rutina con más presencia, autonomía y dirección. Grabamos un video explicando esto paso a paso y lo publicamos en nuestro sitio. Puedes acceder ahora escaneando el código QR o haciendo clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. La primera vez que realmente intenté quedarme en silencio, no fue bonita. No hubo iluminación ni sensación de paz. Hubo inquietud. Un tipo de incomodidad que no se podía explicar bien, pero que tampoco se podía ignorar. Recuerdo mirar el reloj pensando que habían pasado 20 minutos y habían pasado 3. 3 minutos conmigo mismo y ya parecía demasiado, porque el silencio no llega vacío, llega cargado de cosas que pospusiste sentir, pensamientos que dejaste para después. Emociones que disfrazaste con rutina, con conversación, con distracción. Y cuando todo eso pierde el amortiguador, sale a la superficie de golpe. Y no llega organizado, llega confuso, superpuesto, casi invasivo. Empecé a darme cuenta de que no era el silencio lo que me incomodaba, era lo que revelaba. Recuerdos pequeños, pero incómodos. Situaciones que juraba que ya había superado, pero que seguían ahí, mal resueltas. Una sensación constante de estar en deuda con algo, no con los demás, conmigo. Y lo más difícil de admitir, no sabía exactamente quién era sin estar en relación con alguien, sin alguien a quien responder, a quien agradar, a quien impresionar. Me quedaba medio sin forma. Fue ahí cuando una idea de Jung empezó a tener sentido de una manera casi incómoda, la famosa sombra. No como algo místico, sino como todo aquello que fui dejando fuera de mí para poder ser aceptado. Las partes incómodas, las emociones feas, los pensamientos que no encajan con la imagen que intenté construir, y en el silencio no piden permiso, aparecen. Hay un fragmento que escribí en una de esas noches, cuando intenté quedarme sin ninguna distracción, sin música, sin pantalla, sin escape. Siempre creí que me conocía, pero tal vez solo conozco la versión de mí que funciona en público, porque cuando nadie está mirando, lo que aparece no es exactamente coherente. Hay enojo donde decía que había comprensión. Hay envidia donde juraba que era admiración. Hay miedo disfrazado de planificación. Quedarse en silencio es abrir una puerta que pasaste años manteniendo cerrada, y no porque no supieras que existía, sino porque sabías exactamente lo que podrías encontrar ahí dentro. Pero hay un punto que cambia todo. Cuando dejas de huir, aunque sea por unos minutos,
esas partes empiezan a perder esa fuerza exagerada, no porque desaparezcan, sino porque dejan de estar ocultas, y lo que es visto ya no controla de la misma manera. Pero nadie habla de esta fase, porque no es cómoda, no es vendible, no cabe en una frase bonita. Es estar sentado con pensamientos que no encajan en la imagen que construiste de ti mismo. Es darte cuenta de que muchas cosas que criticas en los demás también existen en ti, solo que más silenciosas, más disfrazadas. Y eso no te destruye, pero desmonta una ilusión, la ilusión de que eres coherente todo el tiempo, de que eres solo aquello que muestras. El silencio rompe eso, y por más extraño que parezca, eso no es el problema. Es el comienzo de algo más honesto, porque solo después de enfrentar lo que evitabas, es que empiezas a tener una elección real sobre quién quieres ser. Antes de eso, solo reaccionas. Y tal vez por eso tanta gente evita el silencio como evita un espejo en un mal día. No es el reflejo lo que asusta, es la imposibilidad de dejar de verlo una vez que ya lo viste. No fue una decisión bonita. No hubo ese momento de claridad en el que pensé, a partir de hoy, me voy a preservar más. Fue más bien un cansancio específico, un tipo de agotamiento que no venía de lo que hacía, sino de cuánto intentaba sostener una versión de mí todo el tiempo. Me di cuenta de esto en una conversación banal. Alguien interpretó algo que dije de una manera completamente equivocada, y como siempre, sentí ese impulso inmediato de corregir, explicar, ajustar la imagen. Ya tenía incluso la frase lista en la cabeza. Esa versión más ordenada, más aceptable, más difícil de cuestionar. Pero esta vez no hablé. Y el silencio que vino después no fue cómodo. Fue casi una abstinencia. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Una ligera presión en el pecho, una inquietud en las manos, como si estuviera dejando escapar algo importante, como si no defenderme en ese momento fuera una forma de desaparecer. Pero no desaparecí. La conversación siguió. La persona mantuvo su interpretación, y por primera vez no hice nada para corregir eso. Y fue extraño darme cuenta de que no pasó nada. El mundo no se derrumbó. Mi imagen no fue destruida. Y más importante que eso, no necesité distorsionarme para ser comprendido. Fue en ese pequeño espacio donde algo empezó a cambiar. Porque hasta entonces, yo creía que ser malinterpretado era casi una amenaza. Como si cada lectura equivocada sobre mí necesitara ser corregida de inmediato, o perdería valor, respeto, o peor, identidad. Pero hay algo para lo que nadie te prepara. No todos te van a entender, y tratar de controlar eso te cuesta demasiado. Hay un fragmento que escribí días después, todavía intentando digerir ese desplazamiento. Existe una soledad muy específica en dejar de explicarse. No es la soledad de estar solo, es la de no traducirse, de permitir que los demás te lean mal sin correr detrás de la interpretación correcta. Y al principio, eso se siente como abandono. Parece que estás descuidando tu propia imagen. Pero con el tiempo, te das cuenta. Dejar de explicarse no se trata de indiferencia. Se trata de entender que no toda percepción externa merece tu energía interna. Durante mucho tiempo, confundí presencia con reacción. Pensaba que estar involucrado en todo, responder, justificar, aclarar, era una forma de existir con intensidad. Pero en realidad, era una forma de nunca descansar dentro de mí. Porque quien se explica todo el tiempo, nunca se sostiene. Está siempre ajustando, moldeando, editando. Y eso crea un tipo de cansancio que no aparece de inmediato en el cuerpo, pero se acumula en silencio. Un agotamiento de identidad. Empiezas a no saber más qué es realmente tú y qué es solo una respuesta a la mirada del otro. Foucault hablaba de cómo internalizamos la mirada externa, como si estuviéramos siendo observados todo el tiempo, incluso cuando no hay nadie.
Y tal vez eso es lo que sostiene esta necesidad de explicación constante. No le respondes solo a los demás. Le respondes a una audiencia imaginaria que tú mismo construiste. Y te vigilas. Te corriges. Te editas. Dejar de explicarse, entonces, es casi un acto de ruptura con ese sistema invisible. Es salir, poco a poco, de ese escenario. Pero eso tiene un precio. Porque cuando dejas de justificarte, algunas personas se alejan. Otras te interpretan como frío, distante, incluso arrogante. Y por un tiempo, casi lo crees. Dan ganas de volver atrás, de explicar mejor, de suavizar. Pero si sostienes ese silencio, algo empieza a reorganizarse. Te das cuenta de que muchas conexiones que mantenías solo existían porque te esforzabas demasiado para ser entendido en ellas. Y sin ese esfuerzo, no se sostienen. Y eso duele. Pero también limpia. Porque en medio de ese vacío que queda, aparece algo más estable. Una sensación sutil de que ya no necesitas ser comprendido todo el tiempo para seguir siendo quien eres. Y eso no es aislamiento. Es el comienzo de la integridad. Tal vez todavía sientas el impulso de explicar. No desaparece de inmediato, pero ahora lo reconoces. Reconoces cuándo las ganas de hablar vienen de la claridad y cuándo vienen del miedo. Y esa diferencia lo cambia todo, porque poco a poco empiezas a elegir el silencio no como escape, sino como una postura. Y es ahí donde algo más profundo empieza a organizarse, no afuera, sino dentro. No fue un día especial. Nadie lo notó. No hubo anuncio, ni un giro dramático. Fue uno de esos días comunes, medio nublado, medio silencioso, en los que nada extraordinario pasó por fuera. Pero por dentro, algo ya no estaba en el mismo lugar de antes. Me desperté, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí esa urgencia de revisar el mundo. No tenía prisa por responder mensajes, ni esa ligera ansiedad de ver qué está pasando. Era como si algo hubiera desacelerado sin que yo lo pidiera. Y eso me asustó un poco, porque durante mucho tiempo el caos fue mi ritmo. La prisa, la respuesta rápida, la mente siempre ocupada, todo eso daba una sensación de control. Aunque fuera falsa, seguía siendo familiar. Pero ese día, no. Había un espacio. Y al principio, ese espacio parece vacío, casi como si algo hiciera falta. Pero si no corres a llenarlo, empiezas a darte cuenta de que no es ausencia, es exceso. Exceso de energía que antes estaba dispersa. Exceso de atención que antes estaba dividida. Exceso de ti, que antes estaba diluido en todo. Y es en ese tipo de silencio donde las cosas empiezan a reorganizarse. No como magia, sino como consecuencia. Empecé a notar pequeños cambios, cosas casi imperceptibles, pero que, cuando las juntas, forman un patrón. Conversaciones que antes me atrapaban, ya no me retenían tanto. Ambientes que me dejaban inquieto, empezaron a incomodarme más rápido. Y sobre todo, decisiones que antes parecían imposibles, empezaron a volverse obvias. No fáciles, pero obvias. Como si finalmente estuviera viendo sin interferencias. Hay un fragmento que escribí unos días después, intentando entender este desplazamiento. Existe un orden silencioso que solo aparece cuando dejas de interferir todo el tiempo. Durante años creí que necesitaba decidir todo, controlar todo, entender todo antes de actuar. Pero ahora parece diferente. Fue ahí cuando entendí lo que Jung quería decir, no como teoría, sino como experiencia. Cuando empiezas a alinearte por dentro, la vida no se vuelve perfecta, pero deja de ser confusa de la misma manera, y eso cambia completamente la forma en la que te mueves, porque antes reaccionabas, ahora percibes. Antes intentabas encajar todo, ahora
empiezas a ver lo que ya no encaja, y poco a poco eso va limpiando el camino. Algunas cosas se van, algunas personas se alejan, algunas ideas dejan de tener sentido, y por un tiempo parece que estás perdiendo demasiado, pero no es pérdida, es ajuste. Es como si estuvieras reorganizando un espacio que pasó años acumulando cosas que nunca fueron realmente tuyas. Y cuando empiezas a quitar, da la sensación de vacío. Pero el vacío, en este caso, es estructura. Es lo que permite que algo verdadero ocupe su lugar. Y hay un detalle que casi nadie menciona. Cuando empiezas a vivir así, más en silencio, más centrado, el mundo alrededor no cambia de inmediato. Todavía hay ruido, todavía hay exigencias, todavía hay gente intentando jalarte de vuelta al ritmo anterior. Pero tú ya no respondes igual, y eso crea una distancia, no una distancia física, sino una distancia interna, como si, aun estando en el mismo lugar, ya no estuvieras disponible de la misma manera. Y eso es sutil, pero es definitivo, porque ahora lo sabes. Sabes cómo se siente cuando tu energía está contigo. Sabes cómo es cuando tu mente no está siendo arrastrada todo el tiempo. Sabes cómo es cuando no necesitas explicarte para sostener quién eres. Y después de experimentar eso, es difícil volver completamente. Tal vez todavía te pierdas a veces. Aún caigas en patrones antiguos. Aún respondas cuando no era necesario. Pero ahora hay una diferencia. Te das cuenta. Y esa percepción reorganiza todo más rápido. Al final, no es que la vida empiece a salir bien. Es que dejas de alejarte de ti todo el tiempo. Y cuando eso pasa, las cosas ya no necesitan ser forzadas para encajar. Simplemente encuentran su lugar correcto. Al final, no se trataba del silencio, sino de dejar de huir. Porque mientras intentaba organizar todo por fuera, seguía desalineado por dentro. Y eso siempre regresaba, en forma de cansancio, confusión, exceso. Pero cuando me detuve, incluso sin saber exactamente qué hacer después, algo empezó a ajustarse por sí solo. Tal vez la pregunta ya no sea cómo hacer que la vida funcione, sino cuánto de ti todavía se está gastando en intentar no encontrarte. Escribí este video recordando una noche específica. Yo sentado en la oscuridad, con el celular en la mano, abriendo y cerrando la misma aplicación sin siquiera saber qué estaba buscando. No era contenido, no era distracción. Era solo no querer quedarme conmigo mismo. Y tal vez entiendas eso más de lo que te gustaría. Si alguna parte de esto te encontró en silencio, entonces ya valió la pena. Y antes de salir, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para entender cómo funciona este proceso que ha sacado a miles de personas del piloto automático y las ha ayudado a construir una vida más coherente con sus valores y con la persona que realmente quieren ser. Ahora, suscríbete. O no. Pero si te vas a quedar, quédate de verdad. Sin prisa, sin personaje. Y hay otro video aquí al lado, pero no te voy a explicar de qué trata. Solo te digo esto. Empieza exactamente donde normalmente dejas de mirar.